Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio con este devocional. ¿Por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos un momento y me dejas hacer esta oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy apelamos a esa misericordia. Hoy declaramos tu misericordia sobre cada corazón, sobre cada persona, Señor. Esa misericordia, Señor, que nos permite recibir lo bueno de ti, que no nos permite recibir castigo, juicio, pero sí esa misericordia, Señor, que nos permite recibir esa compasión de parte tuya, Señor, que nos permite, Señor, seguir siendo aceptados delante de tu presencia, que nos permite seguir siendo recibidos delante de ti a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Señor. Es que hoy podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Señor, en esta mañana permítenos recibir más de ti, permítenos entender, comprender, Señor, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta sobre cada uno de nosotros, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer, Señor, caminar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Tú nos has dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver un tema muy corto, muy breve, pero que espero sea de mucha bendición para nosotros. El título o el tema de esta mañana es Jesús, el siervo sufriente. ¿Sabías tú que Jesús sufrió? ¿Sabías que Jesús padeció mucho? Eh, y antes de continuar, yo quiero preguntarte a ti, ¿has padecido? ¿Has sufrido? La verdad es que creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, a lo largo del tiempo que llevamos viviendo, hemos padecido, hemos sufrido de muchas y de diferentes maneras, pero creo que a pesar de ese sufrimiento, de ese padecer, de diferentes procesos que hemos vivido cada uno de nosotros de diferente forma, de diferente manera, por mucho que creamos que hemos sufrido, por mucho que creamos o estemos seguros que nadie más ha sufrido o ha padecido como nosotros, la verdad es que creo que sí hay alguien y es Jesús. Jesús padeció más de lo que te puedes imaginar, más de lo que tú puedas leer en las escrituras, porque muchas veces leemos las escrituras y no comprendemos la magnitud de lo que Jesús vivió a lo largo de su vida, no comprendemos la magnitud de lo que Jesús sufrió y padeció a lo largo de su ministerio. Y a veces lo vemos como una novela, lo vemos como una película de ciencia ficción, pero siempre la realidad va a superar eh, lo que nosotros alcanzamos a percibir. Y lo que Jesús vivió fue algo impresionante. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, no hubiéramos alcanzado a comprender la realidad de lo que Jesús padeció y de lo que Jesús sufrió. Y quiero leerte un versículo que está en Marcos capítulo 8, versículo 31, y dice así: y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ni siquiera dice que nada más padecer, dice padecer mucho y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús les estuvo constantemente hablando a sus discípulos de que le era necesario padecer, que ya llegaba la hora, que ya llegaba el momento, e incluso un poco antes de que Jesús fuera llevado a la cruz, dice la escritura que, y todos conocemos esa parte de cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, dice que era tanta la presión de Jesús sobre lo que estaba a punto de padecer, que en su oración llegó un momento en donde le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí este momento, si es posible, pasa de mí esta copa. Y de verdad a veces nos ponemos a pensar en tantas veces en las que hubiésemos querido decirle al Señor Jesús: no quiero vivir esta parte de mi vida, no quiero vivir este momento de mi vida.
Yo en muchas ocasiones, si Dios me permitiera regresar el tiempo o poderme evitar ciertas cosas, yo le habría dicho, Señor, evítame, permíteme evitarme ciertas cosas de mi vida, pero hay cosas que no las podemos evitar, hay cosas que son parte de nuestra vida necesarias, hay parte que a veces no alcanzamos a comprender y siempre existe en cierta parte de nuestra vida esa pregunta del por qué, ¿no? A veces no preguntamos el para qué. La verdad es que yo muchas veces le he dicho, creo que son más veces las que le he dicho a Dios por qué. ¿Por qué? Y aun cuando le pregunto a Dios por qué, a veces a la fecha no ha habido una respuesta, pero la habrá. ¿Cuándo? No sé. Habrá una respuesta de parte de Dios en su momento, pero quizás hasta que esté yo en la presencia de Dios, ¿verdad? Quizá en ese momento Dios me va a responder, pero Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios poderoso y Jesús estaba en ese momento complicado, difícil, crítico, no le estaba diciendo al Señor, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Y sí, ¿sabes qué? Para Dios era posible. Para el Padre era posible pasar ese momento complicado de Jesús. Para Dios le es posible pasar cada momento difícil de tu vida, pero ¿para qué? Más allá del por qué, Dios no permite que pase ese momento, ¿no? Porque siempre hay un propósito en el momento más difícil que tú te puedas imaginar de tu vida, siempre va a haber un propósito que a veces el dolor, la presión, lo que estás pasando no te permite ver con claridad el propósito de parte de Dios en tu vida, ¿no? Pero Jesús lo entendió. Jesús sí entendía ese momento que había un propósito y Jesús después le dijo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y creo yo que cada mañana tendríamos que decirle, a pesar de todo, a pesar de lo que podamos ver, a pesar de lo que podamos escuchar, a pesar de lo que podamos sentir, decirle, Señor, quizá no alcanzo a comprender lo que estoy pasando, quizá no alcance a comprender, quizá no hay una respuesta en este momento del por qué ni del para qué de lo que estoy viviendo, pero quiero decirte, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Y eso es algo que todo el momento, todos los días, le tendríamos que decir al Señor, porque creo yo que es muy fácil y muy sencillo decirle que se haga tu voluntad al Señor cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas están bien, cuando somos prósperos, cuando estamos siendo exitosos, cuando estamos avanzando como queremos, pero no siempre es así. No siempre es así. Por eso Jesús siempre constantemente con claridad le decía a la gente, en el mundo va a haber aflicciones. Y Jesús no vendía una vida de color de rosa, Jesús no vendía la novela que muchas veces deseamos para nosotros, Jesús no vendía esa película del príncipe azul y la doncella, Jesús no vendía lo que nosotros vemos constantemente en redes sociales, el tipo de vida que anhelamos, Jesús no vendía eso, Jesús era real y Jesús decía, van a tener problemas, van a tener momentos difíciles, va a haber procesos complicados. Dice, pero confíen porque yo ya vencí el mundo. Confíen porque yo ya vencí el mundo. Entonces, Jesús padeció, Jesús sufrió y Jesús estaba en ese momento del Getsemaní. Dice incluso que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Yo una vez investigué, seguramente tú has investigado, científicamente hablando, eso es posible. Eso es posible cuando el cuerpo el ser humano llega a una presión tan alta, tan grande, tan extrema, estoy hablando de una cosa tan extrema, eh, eh, los, los, los poros se abren tanto que empieza a transmitir sangre. Entonces el sudor era como gotas de sangre, dice la escritura, porque era tanta la presión, era tanto el saber lo que iba a padecer. Entonces Jesús padeció. Ahora la pregunta es, ¿por qué o para qué Jesús padeció? Había un propósito en la vida de Jesús que quizá muchos ya conocemos, pero quiero leerte parte de ese propósito en Filipenses capítulo 2 y cómo sufrió también, cuál fue parte de ese sufrimiento, no solamente morir físicamente en la cruz, sino hubo otro tipo de sufrimiento que Jesús vivía. Y está en Filipenses capítulo 2 versículo del 1 al 11. Porque Jesús tuvo dos tipos de sufrimiento, el físico, pero también hubo uno que tuvo que ver con lo emocional, con lo espiritual, y eso es el que quiero leerte. Filipenses capítulo 2 del 1 al 11 dice así, Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Si hay alguien a tu lado, dile, Dios nos ha dado poder para animar a la gente. Dice, y si el amor
que ustedes tienen los lleva a consolar a otros. Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, dice, si todos nosotros que estamos conectados ahorita en el devocional tenemos el mismo espíritu, y creo yo que tenemos el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. A ver, levante su mano, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Todos tenemos el Espíritu Santo. Dice, les pido, dice, si ustedes tienen el mismo espíritu, les voy a pedir algo. Dice, les pido que vivan en armonía y que se amen los unos a los otros. O sea, lo primero que el Señor les dice es, si ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón, si ustedes tienen al Espíritu Santo, les voy a pedir que vivan en armonía y que se amen los unos a los otros. Dice, y así me harán muy feliz. ¿Quieres saber qué le hace feliz a Jesús? ¿Quieres saber qué le hace feliz a Dios? Que vivamos en armonía, que nos amemos los unos a los otros. Eso le hace feliz a Jesús. A lo mejor a veces pensamos, cuando estamos en nuestra emoción, pensamos que a Jesús o a Dios le hacen feliz, le hace feliz cosas que no le hacen tan feliz. No sé si me estás entendiendo. Por ejemplo, a veces servimos mucho en la iglesia, ¿va? Estamos al pie del cañón y estamos sirviendo y nos estamos desviviendo por servirle al Señor, que es algo que a Dios le agrada, pero pensamos que es lo que más le hace feliz a Dios. Y sabes, no es lo que más le hace feliz a Dios. Incluso Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, te lo voy a decir en el Nuevo, en qué parte, pero en el Antiguo Testamento, de, de en una parte de Samuel decía que no traigamos, que Dios no quiere nuestros sacrificios, sino quiere nuestra obediencia. Y en el Nuevo Testamento dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hay cosas que creemos que a Dios le agradan más, pero lo que realmente a Dios le agrada es lo que muchas veces menos hacemos. Y lo que muchas veces menos hacemos es amarnos los unos a los otros y vivir en armonía. ¿Quieres poner contento al Señor? Vivamos en unidad, en armonía. Sigue diciendo, pónganse de acuerdo en lo que piensan y deseen las mismas cosas. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como a mujeres, como a mejores que a ustedes mismos. Dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló y asimismo obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. ¿Sabes? Dice, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Dice, que aunque era igual a Dios, no buscó ser igual, no se aferró a esa igualdad. O sea, yo no veo a Jesús diciendo, no, yo soy más que tú, Padre, no, yo soy más que tú, Espíritu Santo. O sea, no hubo esa contienda entre ellos, ¿ya? Dice que aunque Jesús era igual a Dios, no buscó ser mejor que ellos. Dice, al contrario, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo y renunció a esa deidad, haciéndose esclavo de todos. Es decir, haciéndose siervo de todos. ¿Sabes? Jesús padeció, Jesús fue humillado, Jesús tuvo que renunciar a esa deidad para hacerse hombre igual que nosotros. Pero, ¿sabes? En esa manera de ser hombre, Jesús se humilló. ¿Y cómo se humilló? Siendo obediente al Padre. En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos que si querían ir en pos de él, primero tenían que aprender a negarse a sí mismo, a renunciar a sí mismo y a tomar su cruz todos los días para ir a la cruz. Jesús sabía que iba a padecer en la cruz, pero también Jesús sabía que tenía que padecer antes de ir a la cruz. ¿Cuándo y en qué momento? Cuando decidió renunciar a sí mismo, cuando decidió negarse a sí mismo. ¿Sabes? A veces negarse a sí mismo tiene que ver con padecer, con sufrir. ¿Por qué? Porque tienes que dejar a un lado tu orgullo, tienes que humillarte, tienes que renunciar a tu forma de pensar humana y terrenal, porque a veces tenemos que hacer a un lado nuestro carácter, nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que de esa forma nosotros podamos tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días.
Y a veces nosotros decimos, ay, es que sufrimos mucho. No, Jesús sufrió mucho más que tú. Y sabes, Jesús sufrió para honrar al Padre. Jesús sufrió para ir a la cruz. Jesús sufrió para que nuestra vida pudiera tener propósito. Sabes, parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con para que los que vienen detrás de nosotros tengan un buen propósito. Ser obedientes a Dios, humillarnos, renunciar, hacer a un lado nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanagloria, nuestra forma de pensar y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Tiene que ver con que se cumple el propósito en las personas que vienen detrás de nosotros. No solamente en nuestra vida, sino en nuestras generaciones. Versículo 8 dice nuevamente, como hombre se humilló y asimismo obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó, y ahí se cumple el propósito. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. ¿Te imaginas que Jesús no se hubiera humillado? ¿Te imaginas que Jesús hubiera dicho, no, pues, ¿por qué voy a sufrir yo? No, pues, y ¿por qué tengo que padecer yo? No, ¿y por qué me tengo que dejar? No, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Sabe? No se hubiera cumplido esa parte de ese versículo. No se hubiera cumplido la parte donde dice, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el nombre que es sobre todos los nombres. Quizá Jesús en ese momento, si hubiera sido como nosotros, no hubiera entendido el propósito del por qué padecer tanto, del por qué sufrir tanto, pero sabes, siempre hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos les reconozcan que Jesucristo es el Señor y le den gloria al Dios y Padre. Me encanta porque Jesús vino a ser siervo a la tierra. Jesús vino a ser a padecer mucho. Es más, Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir a los demás. Pero mientras Jesús servía, mientras Jesús padecía y honraba y obedecía al Padre, después de haber muerto y resucitado, ahora nosotros venimos a servirle a Jesús. Ahora Jesús tuvo el más alto de los privilegios y Jesús fue puesto en la parte más alta para que ante el nombre de Jesús todos nosotros nos pudiéramos arrodillar y por eso es que nos congregamos en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús decidió honrar, porque Jesús decidió obedecer, porque Jesús decidió padecer y sufrir para que se cumpliera el propósito del Padre en su vida. Sabes, hay un propósito en tu vida, hay un propósito en nuestra vida. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios y honramos a Dios y nos humillamos ante la presencia de Dios para obedecer, porque obedecer es parte de humillarte, entonces se comenzará a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces no se cumple el propósito porque aún queremos seguir siendo nosotros, porque aún queremos seguir ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, porque aún queremos seguir siendo personas que Dios ya no quiere que seamos. Entonces, yo te animo en esta mañana que si hay algo que le podamos decir a Dios es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la palabra que hoy has sembrado en nuestro corazón, en nuestra vida. Hijos del Señor, hemos cometido tantos errores. Constantemente nos equivocamos de diferentes formas, de diferentes maneras, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque constantemente tú hablas a nuestra vida. ¿Cuántas veces te hemos pedido que nos hables y todo el tiempo estás hablándonos? Todo el tiempo nos estás diciendo lo que a ti te agrada y lo que tenemos que hacer y muchas veces, Señor, no obedecemos. Muchas veces hacemos lo contrario, muchas veces nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra forma de pensar nos sigue estorbando, Señor, para obedecerte. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte, nos ayudes a humillarnos, que no se haga nuestra voluntad, Señor, que no se haga lo que queremos, que se haga lo que tú quieres, que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a obedecer tu palabra, Señor.
Enséñanos a padecer, a sufrir de la forma en la que tú lo hiciste, tomando nuestra cruz todos los días, negándonos a nosotros mismos todos los días, a ir a esa cruz todas las mañanas, todos los días, Señor, a renunciar a lo que somos, para que seas tú viviendo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.